¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Esquina de Lectura. Esta semana estaré revisando 4 libros, 4 poemarios de diferentes autores y diferentes movimientos. Con toda sinceridad, mi objetivo esta semana era leer 6 libros, pero en realidad no pude porque, la vida y la universidad consumieron bastante de mi tiempo. Pero no me quejo porque aún así tuve la oportunidad de leer 4 libros. Así que, sin más preámbulos, a rodar la cinta. Acabo de terminar de leer La esposa del mundo de Carol Ann Duffy. En resumen, este poemario contaba con 30 poemas y estaban todos súper interesantes. Esta no es la primera vez que leo este libro porque lo tuve que leer en secundaria para hacer un trabajo de análisis literario. Sin embargo, nunca me cansé de leer cada uno de estos poemas porque son muy interesantes y trabaja mucho sobre el feminismo, las dinámicas de poder, la pérdida de la inocencia, entre otros temas. Carol Ann Duffy para mí seguirá siendo una de las mejores escritoras que existe porque la manera en que ella escribe sus versos e introduce sus figuras literarias siempre será para mí extraordinario. Obviamente son 30 poemas y como esto es un mini análisis y mi opinión, solamente voy a mencionar los que fueron más interesantes para mí. Comenzando con el primer poema que se presenta en esta colección, que es, creo que Caperucita Roja en español. Este poema para mí es como el epítome más grande que existe sobre las dinámicas de poder. En él, Carol Ann Duffy hace una alegoría a la Caperucita Roja y quizás nos quiera hacer ver a través de este poema cómo la inocencia de la niñez puede hacernos caer en las garras de un lobo. En este sentido podemos ver quizás a Carol Ann Duffy representada en el personaje de la Caperucita Roja, como por las ganas de querer lustrarse aún más en las palabras y en la escritura, ella se introduce en la cueva del lobo y permite que su inocencia se pierda para poder así ganar más conocimiento. En este poema también podemos ver cómo se establecen las dinámicas de poder entre la niña y el lobo y cómo a través de los años la Caperucita va madurando hasta que llega el punto en que ella puede sobreponerse sobre el lobo y lograr su propia independencia. La verdad que comenzando podemos ver que Carol Ann Duffy tira para mí un home run, porque este es uno de los poemas más ricos, interesantes y profundos que yo haya leído en toda mi vida. En el mismo tema de las dinámicas de poder, Carol Ann Duffy también escribe el poema Tetis. Este poema también es bastante rico y profundo porque explora la adaptabilidad de la mujer en los diferentes contextos y obstáculos que se le presentan en una sociedad dominada por el hombre. Y esto es lo que hace este poema muy interesante, esa adaptabilidad que caracteriza a la mujer y cómo Carol Ann Duffy la representa a través de esta diosa griega. El siguiente poema que me gustaría resaltar es La señora Midas. Este poema entonces hace una alegoría a esta historia. Y lo interesante es que este poema para mí es como una representación de la pobreza sentimental, porque en mi opinión la autora quiere hacernos ver que a pesar de la abundancia en riquezas, dinero e incluso el regalo de poder convertir todo en oro, la ausencia del cariño y la afección hace que la estabilidad de la relación que se presenta en este poema desaparezca y que ambas partes se separen, porque en realidad ¿cómo puede existir el amor si no existe la afección y el cariño? Finalmente, el último poema que quiero resaltar es Medusa. Este poema también es muy interesante y especialmente la manera como termina, porque su último verso va en las líneas de mírame a los ojos. Y la verdad que obviamente si ves a Medusa te vas a convertir en piedra. Y siento que esta es una invitación por parte del personaje de este poema a verla a los ojos. Ya sea porque el personaje por fin se acepta a ella misma luego de haberse convertido en este monstruo, o porque quiere tomar su venganza y ejercer su propio poder y autonomía. Para mí, esta colección de poemas vale muchísimo la pena. La siguiente colección de poemas que terminé de leer fue Leche y miel de Rupi Kaur. Este poemario para mí trata sobre las dificultades de una familia disfuncional, de atravesar por problemas de maltrato, relaciones tóxicas, el uso de otras personas para satisfacer las propias necesidades y otros temas relacionados al abuso y al maltrato y a las experiencias que se viven a través de este tipo de relaciones. Algunas de las pocas cosas que puedo decir que me gustaron de este libro fue la manera en que la autora retrataba la idea del nombre como algo poderoso, porque en cierto sentido, para mi concepto, el nombre de cada uno de nosotros acarrea historia, cultura y muchas cosas que de verdad influyen en la manera en que nosotros nos desarrollamos en esta sociedad. Igualmente, me gustó un poco cómo ella introdujo su poemario con algunas poesías que retrataban los problemas familiares que ella tuvo y cómo todos estos problemas la llevaron a convertirse en la persona quebrada que ella es actualmente. Sin embargo, la utilización moderna de estas estructuras de poesía
la verdad que no fue mucho de mi agrado, porque la manera en que ella desarrollaba estos temas de el maltrato, el uso de personas, de verdad que no hacía que yo sintiera empatía ni simpatía por el personaje, ni siquiera que me introdujera en la poesía. La verdad no me gustó que básicamente todo lo que ella narraba estaba relacionado con algún tipo de problema en las relaciones, el uso de personas solo por la satisfacción y el placer, dependencia en el amor, entre otros, porque para mí la poesía debería ser como un escape de la realidad. Pero Kaoru en realidad lo que hace es que nos introduce en una realidad tan grotesca que quizás sea difícil para uno como lector poder introducirse aún más dentro de esta realidad. Igual no me gustó cómo utilizaba la palabra miel de manera tan repetitiva y ni siquiera dentro del contexto en que fuera necesario, sino solamente por el hecho de utilizar su título dentro de las poesías. Así que para finalizar con este libro les puedo decir que si quieres leerlo, en realidad tienes toda la potestad de hacerlo, pero para mí no fue de mucho agrado. En realidad, a mitad de la lectura yo casi no quise seguir leyendo, pero lo terminé solo por el hecho de hacer la review en este video. El siguiente libro que leí fue The Princess Saves Herself in This One, de Amanda Lovelock. Este libro también tiene una narrativa similar a la de Rupi Kaur, en donde se usa una poesía más moderna sin ningún tipo de estructuración. Pero a diferencia de los de Rupi Kaur, sentí que con estos poemas yo podía relacionarme aún más y entender cada uno de los sentimientos que expresaba la autora a través de sus poesías. En esta colección de poemas, Lovelace básicamente nos narra a través de sus poesías la pérdida de su madre, de su hermana, y cómo es atravesar todos estos duelos. Considero que esta sí es una lectura que vale la pena porque nos permite explorar todos estos sentimientos a través de la perspectiva de esta autora, y además que me parece muy interesante poder observar las distintas etapas de duelo que presenta la autora a través de sus poesías, en donde comienza como una persona un poco inmadura y termina siendo una persona bastante coherente y consciente de todo lo que ha pasado, además de haber crecido de todo ese dolor y convertirse en una persona más superada. El último libro que tuve la oportunidad de leer esta semana fue Poemas y Antipoemas de Nicanor Parra. Lo interesante de este poemario es cómo el autor toma temas como la vida, lo cotidiano, la naturaleza e incluso la religión, y las eleva a través de emociones y sentimientos. Un ejemplo perfecto de esto es cómo el autor personifica la naturaleza y a través de esto realiza una crítica de lo humano con lo no humano y estableciendo también una relación con el pasado. En la poesía Se canta al mar. Para mí, este poemario representa una crítica al mundo moderno, y esto lo podemos ver a través de los diferentes poemas y antipoemas que Parra describe en este libro. Para mí, este libro es como un viaje a través de la vida cotidiana, que nos ofrece sabiduría del día a día y que hace que estos poemas no solamente sean palabras, sino una historia de vida que de verdad vale la pena explorar. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Esquina de Lectura. Otro carro.